Saludos alumnos de electrónica de potencia. Bueno, esta es la introducción a la unidad que se llama convertidores electrónicos de energía. Esta unidad pues es en realidad la unidad más importante de este curso. Bueno, la importancia está en qué es lo que se utiliza primordialmente en la electrónica. O sea, estos temas son lo que aparece en innumerables aparatos electrónicos, ya, en la mayoría. Del área de las comunicaciones, del área del control, del área de la acústica, en la computación, en todos lados se están aplicando, obviamente en automóviles eléctricos, se aplican desde hace muchas décadas en transporte público eléctrico, entonces por eso su relevancia. Y bueno, ya hemos hablado de los temas, ¿no? Realmente, en varias ocasiones. Y pues el primer tema se llama convertidor de corriente alterna a corriente directa. Ese de alguna manera ya lo conocemos, ¿no? O lo conocen ustedes porque lo han trabajado, ¿no? En sus cursos de electrónica, principalmente creo que en el curso de electrónica analógica. La mayoría de los aparatos electrónicos trabajan originalmente con corriente continua, de hecho particularmente corriente continua. Por eso tantos aparatos de baterías trabajan con la batería, es corriente continua. Pero cuando tenemos equipo casero en la industria o el comercio, pues comprar baterías no es lo más adecuado. Entonces tenemos una línea de alimentación eléctrica que nos proporciona una compañía de generación y de transmisión de energía eléctrica. Esa compañía nos entrega corriente alterna, es lo más común, por la eficiencia que eso implica. Corriente alterna resultó lo más adecuado y se decidió que esa fuera la manera de alimentar con corriente alterna. Pero en realidad en la electrónica es más útil la corriente continua. Entonces se ocupó un paso de convertir corriente alterna, que es particularmente es una señal de sinusoidal. Esa corriente alterna es una señal sinusoidal. Tiene partes positivas y partes negativas. Entonces es la que usamos y se debe de convertir a una línea de corriente continua, una señal eléctrica de corriente continua. La mayoría, no todos los aparatos, hay muchos aparatos, sobre todo electrodomésticos, que no lo requieren. También equipo industrial que no lo requieren, pero una buena parte de la electrónica, inclusive a lo mejor el aparato, pues funciona directamente con la corriente alterna. Pero la parte de control electrónico, pues seguramente trabaja con la corriente directa. Entonces, esta conversión está casi en todos los equipos electrónicos actualmente. Ahora, ese tema pues lo conocen ustedes porque le hemos llamado rectificación. Son sistemas de rectificación. Se conoce el sistema. Es un sistema de rectificación. Esos sistemas, pues resulta que aparecen dos posibles casos. Uno son los no controlados y el otro son los controlados. Los que conocieron en electrónica analógica, donde aprendieron, bueno, inclusive un poco antes, aprendieron lo que significa, lo que era la unión semiconductora, el tener un material semiconductor dopado para hacerlo tipo P o dopado para hacerlo tipo N, y que al unirse en el punto de contacto crean un aparato que conduce en una dirección y no en la otra, y que es el principio de la rectificación. Bueno, esos diodos, que así se conocen, esos diodos, corresponden a los convertidores de corriente alterna a corriente directa no controlados. En cambio, cuando se le llamamos controlados es porque tienen una tercer terminal. Entonces, esos diodos se convierten en el tiristor, el primer tiristor que actualmente conocemos como el SCR, el diodo controlado de silicio. Entonces, por eso se llaman controlados. Entonces, cuando son el puro diodo,
permitimos que la señal en toda su magnitud, la señal alterna en toda su magnitud, se convierta a corriente continua en toda su magnitud. Idealmente quedaría algo así, ¿no? Tan grande sea esta, tan grande será la corriente continua que emane de esa rectificación. Y en cambio, cuando son controlados, pues no dejamos que toda la amplitud termine en la salida. Entonces puede ser la mitad, una cuarta parte, una tercera parte, y por eso ocupa un sistema de control. Por eso son la rectificación es un rectificador controlado. ¿Sí? Entonces, esto ya lo conocen, de corriente alterna a corriente directa. El siguiente tema son los convertidores de DC a DC. Y ahí pues hay varias, bueno, ¿qué implica? Que tenemos de entrada una señal de corriente directa. Es así, una señal de corriente directa de cierta amplitud. Y lo vamos a convertir a otra señal de corriente directa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues la amplitud. La frecuencia obviamente pues es la misma, de hecho es cero, es corriente continua. Entonces la diferencia está en la amplitud. Aquí a lo mejor es A entre 2, pero podría ser 2 veces A. Entonces, esos convertidores pues hay de diversos tipos. Hay unos que se conocen como convertidores Bach o son reductores de voltaje. Entra, por ejemplo, A y sale A sobre 2 o A sobre 4, una cierta fracción de esa amplitud. También lo conocieron, lo conocen ustedes en electrónica analógica, había medios para hacer eso. Puede ser tan simple como hago un divisor de voltaje y hago un voltaje más pequeño, pero es muy ineficiente, ese es el lío de esa electrónica. La electrónica analógica, lo que conocieron en electrónica analógica o en diseño analógico, son circuitos que pueden bajar el voltaje, pero a cambio de no ser eficientes, a cambio de dejar el voltaje residual en un componente que consume energía. Y la electrónica de potencia intenta ser eficiente, entonces no es la misma técnica. Entonces conocen esa necesidad, pero no de esta manera, de esta manera de operar. Entonces hay convertidores que son para bajar el voltaje, también están los boosts, que son para elevar el voltaje. Elevan voltaje, entonces sería este caso de tener una amplitud, a lo mejor el doble de la amplitud. Tal vez se pregunten, ¿y cómo es posible? O sea, ¿cómo puedo tener? Bueno, es el mismo principio de los transformadores. O sea, es algo, en un transformador, la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Si yo subo el voltaje, y la potencia de este lado es igual a la de este lado, en el mejor de los casos, quiere decir que aquí hay más corriente que acá, manteniendo la potencia igual. Lo mismo que pasa en un transformador, entonces lo mismo ocurre en estos. Puedo bajar voltaje y entonces puedo tener más corriente. O puedo subir voltaje, pero entonces tengo menos corriente. También existe un tipo de convertidor de corriente directa a corriente directa que hace las dos cosas. Que el mismo circuito puede elevar o puede reducir. Entonces es un back boost. Y también de hecho hay otro por ahí que se llama flyback. Es un tipo de convertidor de DC a DC que se utilizaba mucho antiguamente, sobre todo en los aparatos de televisión. En los aparatos de televisión de tubo de rayos catódicos, pues ocupaba un alto voltaje de corriente directa. Entonces, ¿cómo lograr un alto voltaje? Era muy alto el voltaje, entonces era un tipo de convertidor que todavía se utiliza, ¿no? En algunas aplicaciones. Y antes se utilizaba mucho. En todos los televisores que teníamos en casa, cuando eran niños, a ustedes les tocó todavía ese tipo de televisores. Entonces, inclusive pues todavía hay gente que tiene alguno. Luego de ese tema siguen los convertidores de DC a AC. Entonces, de corriente continua vamos a generar una señal alterna. Así, de corriente continua a señal alterna. Ese tipo de convertidores
pues se les conoce como inversores. Inversores. Y bueno, esos convertidores pues requieren, ustedes conocen yo creo que recuerdan en diseño analógico, pues hay unas técnicas para convertir corriente directa en corriente alterna, usando, por ejemplo, la oscilación por relajación, por ejemplo, es una de ellas, o la oscilación por usando la realimentación positiva, las condiciones de Barkhausen, pues se crean osciladores, entonces de corriente continua se crean corriente alterna. Sin embargo, la mayoría de esas técnicas, sobre todo la realimentación positiva, no es muy eficiente. Se puede crear una forma de onda sinusoidal muy bonita, pero no es eficiente. O sea, mucha de la energía se queda en el elemento que lo transforma, no en la señal de salida. Entonces no es lo más adecuado. No son eficientes en general las que se ven en la electrónica analógica. Ahora, esos aparatos son muy importantes, son muy útiles. ¿Dónde se utilizan así típicamente un lugar así muy común? Pues una camper, por ejemplo. Un camión en el que hay aparatos electrónicos o electrodomésticos que utilizan corriente alterna. ¿Qué implicaría usar, por ejemplo, un frigobar o una licuadora o un microondas? Bueno, implicaría que el aparato tuviéramos que, bueno, en el caso de un automóvil, los automóviles trabajan con una batería, o sea, tienen una batería de corriente continua, de corriente directa, particularmente de corriente continua. ¿Cómo le hacemos para que entonces una licuadora que es de corriente alterna, pues trabaje en ese camión? Y pues implica entonces que llevemos un generador que cree a través de la combustión interna de un motor de combustión interna, cree una señal alterna. O usar un convertidor, un inversor, que de los 12 volts me cree corriente alterna. Los 12 volts es el voltaje común en los automóviles, la batería más común. Y me cree corriente alterna. Pero uno dice, bueno, pero esa corriente alterna no es cualquiera. Por ejemplo, si es una licuadora para México, pues estamos hablando de 127 volts efectivos o 120 volts RMS. Entonces, de 12 volts elevar el voltaje y además hacerlo sinusoidal. Entonces, son técnicas particulares pues para lograr esto. Se llaman inversores. Y pues son muy útiles esos aparatos. Tal vez lo han visto en algunas ocasiones cuando van, porque muchos no tenemos, no tenemos ese aparato porque no tenemos una camper, por ejemplo, ¿no? O si tenemos una camper, pues está instalado en alguna zona, no nos damos cuenta, a veces es muy transparente. Pero yo creo que se han dado cuenta, por ejemplo, cuando van a alguna taquería de carreta en calle y algunas taquerías o puestos ambulantes de comida tienen un generador de corriente alterna, entonces todas sus luces y el equipo que están usando se dan cuenta que están usando corriente alterna, pero porque tienen un generador, lo alejan un poco a través de un cable lo más largo que pueden, porque hace ruido, y, y pues está generando la señal, está prendido consumiendo combustible, y se escucha el motor andando, ¿no? Y algunos otros puestos, pues ustedes no ven que está trabajando de la misma manera, pero no escuchan el ruido de ese motor. Bueno, ¿qué está pasando? Pues seguramente tienen un convertidor, un inversor, un convertidor de DC a AC. Entonces tienen la batería de su carro porque a veces están pegados a su carro o a veces simplemente no hay carro, pero tienen la batería allí. Está una batería puesta ahí oculta, tienen un inversor y de ese inversor pues tienen los aparatos eléctricos que necesiten para darle el servicio al puesto, incluyendo luces. Todavía algunos utilizan focos de los clásicos focos de filamento, ¿no? Que son de corriente alterna, son de un voltaje elevado. Entonces, esto es común y a veces no nos damos cuenta de él, es muy útil realmente. Y bueno, y por último se encuentran los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, los cuales hay básicamente de dos tipos. Están los que se llaman indirectos, y los hay los que se llaman directos.
¿Por qué los términos? Bueno, los indirectos lo que hacen es convertir de corriente alterna, la pasan a corriente directa. Y ya que están en forma de corriente directa, la convierten otra vez en corriente alterna. Y los directos, pues están en forma de corriente alterna y la cambian de manera directa a corriente alterna. Cuando son indirectos, pues este tipo de aparatos se llaman onduladores. Onduladores. Y bueno, pues ¿qué incluyen? Pues es una combinación de este primer punto, un convertidor de AC a DC y un inversor, un convertidor de DC a AC. Y bueno, el conjunto de esos dos sistemas pues se llama ondulador. Y la otra pues es de manera directa, de AC a AC. Cuando son así, estos aparatos se conocen como cicloconvertidores. Cicloconvertidor. El problema de los primeros es que como tienen dos etapas, pues no son tan eficientes. O sea, el tener etapas intermedias, pues hace que el sistema sea menos eficiente. Esa es su desventaja. Pero tiene una gran ventaja. Cuando uno convierte de corriente alterna a corriente directa, puede uno crear cualquier forma de onda, cualquier frecuencia, prácticamente. Entonces podemos crear de una señal sinusoidal a cualquier otra forma de onda de corriente alterna. Lo ideal, bueno, aquí lo que para la aplicación que se va a dar, se necesita otra señal sinusoidal. Solo que esa nueva señal sinusoidal puede que esta sea así, la señal original, que es típicamente así, de una frecuencia en particular. Por ejemplo, en México, la señal sinusoidal que usamos son 127 volts RMS y 60 Hz. Es lo típico. Y entonces a lo mejor necesitamos un voltaje más alto. Entonces, bueno, pues un voltaje más alto o más bajo. Bueno, esto pues es relativamente sencillo. Se puede hacer de varias formas. Algunas no muy eficientes que otras. Y cambiarlo a frecuencias que pueden ser más bajas o más altas. Entonces podríamos tener de 60 Hz pasarla a 1 kHz, por ejemplo. Que lo conocemos, ¿no? Cuando usamos un generador de funciones que puede dar hasta megahertz a lo mejor o más, mucho más, pues partió de 60 Hz y creó una señal de alta frecuencia. Entonces hay formas de hacer eso es una gran ventaja. O pudimos haber tenido de 60 Hz y crear una señal sinusoidal a lo mejor de 10 Hz. Sin embargo, pese a sus ventajas, el paso intermedio pues es una gran desventaja. Y en cambio los que son directos pues son más eficientes porque no ocupan más que convertir de alterna a alternas. Entonces no hay una etapa intermedia, eso les da más eficiencia. Sin embargo, la tecnología que existe, el lograr esto de manera directa, implicó que solamente se pueden tener una cierta frecuencia y bajar la frecuencia. No puede ser más alta, sino más baja. Es la manera en la que puede hacerse, ¿no? Se puede operar. Se puede tener voltajes más bajos o voltajes más altos, pero no la frecuencia más alta, solo frecuencias más bajas. Aún así, es muy útil. Este tipo de equipo, de los convertidores de AC-AC, son muy usados en muchos aparatos, por ejemplo, en un automóvil eléctrico, o en trenes, tranvías, trolebuses. ¿Por qué? Bueno, pues utilizan motores de corriente alterna, que son muy eficientes. Esos motores no tienen escobillas, son muy eficientes, pero su fuerza y la velocidad de giro, bueno, en este caso su velocidad, depende de la frecuencia a la que están diseñados o a la frecuencia a la que están siendo alimentados. Entonces, si yo los alimento siempre a 60 Hz, pues siempre van a esa misma velocidad. ¿Y eso qué implica? Pues ocuparía, si quiero bajar la velocidad, pues ocuparía engranaje, o sea, algo mecánico para bajar esa velocidad. O cambiar la frecuencia. Entonces, si le cambio la frecuencia, dejando la misma amplitud,
puedo tener un motor que está girando más lentamente pero con fuerza. Si voy bajando más la frecuencia, pues el motor va girando más lentamente, aún estando con la misma amplitud y por lo tanto la misma fuerza. Entonces eso es muy útil. En un carro eléctrico, en un automóvil eléctrico, pues es el acelerador prácticamente. O sea, el acelerador de ese carro eléctrico no es una transmisión mecánica, es un convertidor de AC a AC que no tiene partes mecánicas, por lo tanto se va a descomponer menos, puede durar mucho más trabajando, no pesa como en el caso de un automóvil mecánico. Entonces tiene unas grandes ventajas, es maravilloso, ¿no? Este tipo de aparatos, pero lograr esa eficiencia y que además salga muy bien, o sea, si es una señal sinusoidal la de entrada, que salga una señal sinusoidal en la salida, con esa forma, que no tenga tantas componentes, eso es lo complicado, que salga pura. Entonces, pues, bueno, aquí estoy haciendo una mezcolanza porque en el caso que les estoy comentando es este caso, ¿no? En un carro eléctrico, porque tenemos baterías. En cambio, en un ferrocarril o en un tranvía, es este el caso. Tranvías alimentados por corriente alterna, pero queremos cambiar la frecuencia de esa corriente alterna pues para bajar o subir velocidad. Y bueno, entonces el siguiente tema pues serán rectificadores. Será somero en cierta medida porque conocen ya muchos de esos temas. Hasta aquí este video.